months ago, when you were asked what's the biggest geopolitical threat facing America, you said Russia, not Al-Qaeda. El mundo espera con ansias los resultados de las elecciones en los Estados Unidos. Para analizar el tema, nos acompaña el Dr. Carlos Murillo Zamora, profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. No, un placer compartir con ustedes, Steven, y tener esta oportunidad para hablar sobre temas de actualidad que siempre en este mundo transformado son indispensables. Iniciemos analizando el tema central de las elecciones en los Estados Unidos, que ha sido la economía. ¿Cuáles son los puntos divergentes y cuáles son las posturas de los candidatos alrededor de ese tema? Bueno, yo creo que los puntos divergentes han sido más en cuanto al camino o la ruta a seguir en caso de que triunfe uno u otro candidato, pero la meta es la misma. La meta es la reactivación de la economía estadounidense tras un prolongado periodo de crisis que incluso habría que plantearse cada vez con mayor notoriedad si estamos en un periodo de una nueva normalidad y no que estamos ante una crisis prolongada. Recordemos que las crisis anteriores dentro del sistema capitalista nunca se han extendido más allá de 2 o 3 años y la recuperación de un periodo similar. Si sumamos las crisis de la década de 1990, las de la década pasada y lo que llevamos de esta, estaríamos hablando en realidad de unos 15 años de crisis, o por lo menos de situación económica sin que haya podido haber una recuperación y una reactivación de la primera economía del mundo, y eso afecta no solo a la población estadounidense, sino en general a todo el mundo, y por eso se ha convertido en el tema, no solo número uno, yo creo que en el tema que ocupa los primeros 3 lugares de la agenda electoral de esta campaña presidencial en los Estados Unidos. El segundo tema es, las elecciones y las encuestas hoy dan un empate técnico. ¿Por qué no se genera el efecto Obama que se generó en la elección anterior? Bueno, yo creo que está muy relacionado el que no se haya generado ese efecto Obama precisamente con ese tema de la economía. O sea, el presidente Obama planteó hace 4 años una serie de proyectos y programas para reactivar en ese momento la economía. La gente, el electorado creyó en esa propuesta, pero recordemos que él primero heredó las 2 guerras en Irak y en Afganistán. Fue una carga bastante pesada para la administración Obama, pero se sumaron otros momentos de crisis, se sumó la situación de crisis en la Unión Europea, un poco la desaceleración de la economía china, y entonces ya el electorado no tiene el mismo nivel de confianza que tenía hace 4 años en la labor que puede realizar el presidente Obama en términos de ofrecerle un futuro mejor. Además, no hay que olvidar que siempre el ejercicio del poder deteriora, sobre todo en momentos de tantos retos y sobre todo en situaciones que no olvidemos de qué país se trata, que lo afectan a lo interno, como la situación en Siria, como la situación en el Medio Oriente en general, el programa nuclear iraní, las relaciones comerciales con China. Entonces son muchos factores que han intervenido para que la imagen y la propuesta del presidente Obama no tenga el mismo impacto en el electorado que tuvo como candidato hace 4 años. Hablemos un poco ahora del voto latino. ¿Cuál es su perspectiva de las tendencias que hay ahorita en la comunidad latina de los Estados Unidos alrededor de las tendencias y de las elecciones? Bueno, respecto al voto latino, es necesario tener en cuenta que se trata de la minoría más grande en los Estados Unidos, en este momento constituida por 50 millones de personas, así que es un voto de peso que puede inclinar la balanza en uno u otro sentido, pero sobre todo porque parte de ese voto latino está en algunos de los estados claves en una decisión, en el caso de una elección tan pareja como esta, de acuerdo a las encuestas, y mucho de ese voto latino está, por ejemplo, en estados como California, Texas, Florida, que son, en términos del colegio electoral, que decide al final quién es el presidente, con representantes en un número significativo. Y el Ohio, que es otro de los estados que junto con la Florida
pueden resultar claves en la decisión final, va a ser determinante quién gane ese voto latino, que por el momento parece repartido entre los dos candidatos, aunque en algunos casos, sobre todo con algunas declaraciones del presidente Obama sobre la posibilidad de impulsar un proyecto de reforma en su segunda administración, tendría un respaldo significativo de ese voto latino. Es siempre un tema trascendental la política exterior de los Estados Unidos en las elecciones. Don Carlos, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, la política exterior y no solo lo que se conoce tradicionalmente como política exterior, hay que considerarlo en el caso de Estados Unidos, sino el componente en materia de seguridad y defensa, que son parte de esa conducta externa de los estados y con más razón cuando hablamos de la primera gran potencia mundial. La política exterior tradicionalmente no ha tenido un peso significativo en las elecciones de los Estados Unidos porque el votante le interesa más su situación y su ámbito inmediato, y de ahí la economía, de ahí los temas de migración, de educación, de otros que le afectan diariamente en el quehacer al electorado. Sin embargo, en esta ocasión, por las dos guerras que heredó el presidente Obama, la de Irak y la de Afganistán, por la situación de nuevo en el Medio Oriente, el caso de Irán y sobre todo el asesinato del embajador Stevens en Libia, el tema de política exterior llegó de lleno a la campaña electoral y en esa medida el presidente Obama mostró, por lo menos en el último debate, un mayor dominio que su contrincante. Generalmente eso ha sido así. El Partido Demócrata tiene un manejo de los temas de política exterior desde una perspectiva mucho más amplia, más neoliberal en el sentido de relaciones exteriores e internacionales, que el Partido Republicano, que tiene una perspectiva, un enfoque más realista. El tema entonces de política exterior, por primera vez en una campaña electoral, tiene impacto suficiente y creo que algunos de los electores van a tener en cuenta esos temas de la agenda exterior, de seguridad, de defensa, de la amenaza nuclear del programa iraní, en tomar su decisión final. Y pudiera ser que mucho del electorado que en este momento está indeciso, del electorado independiente que no pertenece ni a los republicanos ni a los demócratas, tomará en algún momento la decisión teniendo en cuenta esos elementos externos. Muchas gracias, don Carlos, y gracias a ustedes por acompañarnos.